La historia de la computadora. Sin duda alguna, la computadora ha sido una de las herramientas más sorprendentes creadas por el ser humano. Stephen Jobs decía que era el equivalente a una bicicleta para nuestras mentes. Pero en realidad, ¿qué significa computadora? La palabra computadora proviene del latín computare, que significa calcular. En sí, la computadora es un dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar y procesar información de forma útil. Una computadora está programada para realizar operaciones lógicas y aritméticas de manera automática. Los elementos más básicos de una computadora son la memoria RAM, la tarjeta madre, el procesador, el microprocesador o CPU, los dispositivos de entrada y de salida. El origen y la evolución de la computadora. La computadora tiene su origen en dispositivos que permitieron hacer cálculos de forma mecánica. Un computador o una computadora es una máquina utilizada por el hombre para desempeñar diversas funciones. Si hablamos del origen del computador, nos tendríamos que remontar hasta la Edad Antigua, cuando los hombres vivían en las cavernas. Como sabemos, el hombre primitivo no contaba con ningún medio para realizar cálculos y operaciones. Los avances que marcaron el inicio de la tecnología fue el abaco. Fue inventada en Babilonia en los años 500 a.C. Los abacos antiguos eran tableros para contar, no era una computadora porque no tendría la capacidad de almacenar información. Pero con ese instrumento se realizaban transacciones en diversas ciudades de la antigüedad. Otro de lo que marcaron fue la calculadora de Pascal. En 1642, por el joven francés Blaise Pascal, al ver que su padre tenía problemas para llevar una correcta cuenta de los impuestos que cobraba, inventa una máquina calculadora que trabajaba a base de engranajes, la misma que Pascal lo llamó con el nombre de él, la Pascalina. La máquina de telar de Jacquard. En 1801, el francés Joseph Marie inventa una máquina de telar. Una de las ventajas es que a través de tarjetas perforadas, la máquina era capaz de crear diferentes patrones en las telas, los cuales la máquina era capaz de leer y así efectuar el tipo de patrón que se le había indicado. Esto quiere decir que se habían inventado el almacenamiento por medio de tarjetas perforadas, lo cuales ahora conocemos como discos. Empezaremos a hablar de las generaciones de las computadoras. A mediados del siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a construirse las primeras computadoras analógicas mecánicas. En esta generación, las computadoras de la primera generación emplearon bulbos para procesar información. Los operadores ingresaban los datos y programas en código especial por medio de tarjetas perforadas. El almacenamiento interno se lograba con un tambor que giraba rápidamente, sobre el cual un dispositivo de escritura, colocaba una marca magnética. Segunda generación de computadoras. En esta generación las computadoras se reducen de tamaño y son de menor costo. El invento del transistor hizo posible una nueva generación de computadoras más rápidas, más pequeñas y con menores necesidades de ventilación. Los programas escritos para una computadora podían transferirse con un mínimo esfuerzo. En la tercera generación aparecieron las computadoras digitales, las cuales en un principio ocupaban habitaciones enteras y consumían una enorme cantidad de energía. Esta generación emergió con el desarrollo de circuitos integrados, pastillas de silicio, en las que solo colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras trabajaban a tal velocidad que proporcionaban la capacidad de correr más de un programa de manera simultánea, la multiprogramación. La cuarta generación.
Con la aparición de los circuitos integrados, las computadoras pudieron reducir su tamaño hasta volverse fácilmente utilizables por un usuario en particular. En la cuarta generación se da el reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por la de chips de silicio y la colocación de más componentes en un chip, producto del miniaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador de chips hizo posible la creación de las computadoras personales. La quinta y la última generación, que es la que estamos hasta actualmente. Esa es la generación en la que estamos viviendo y es en la que se notan más los avances como eran antes a como son actualmente. También en esta generación nació la inteligencia artificial, la robótica, sistemas expertos, redes de comunicaciones, entre otros. Conforme pasan los años, las computadoras se vuelven cada vez más pequeñas. Esto a su vez ha permitido que se integren a toda clase de dispositivos, por ejemplo, dispositivos celulares, tabletas digitales y relojes. Esa es la generación que estamos viviendo actualmente, en la cual los avances siguen creciendo de una manera imparable.